Cada vez que se enfrenta a la necesidad de tomar una decisión vital importante, ya sea la elección de una carrera profesional, un nuevo lugar de trabajo o la superación de una crisis personal, como la pérdida de un ser querido, es de suma importancia poseer un profundo conocimiento de sí mismo y una clara comprensión de su verdadero potencial. El potencial auténtico se manifiesta cuando encuentra una actividad que le inspira, que le resulta fácil y que le permite lograr grandes resultados con el mínimo esfuerzo. Esto no es simplemente una profesión, es una vocación a través de la cual realiza su verdadera naturaleza. Para encontrar este camino, su destino, que revela su potencial al máximo, es necesario alcanzar la claridad interior. Como señaló Carl Jung, para ello, la persona debe pasar por el proceso de individuación, un profundo autoconocimiento e integración psíquica. La individuación es un proceso de transformación interna de la personalidad, durante el cual los aspectos inconscientes de la psique se hacen conscientes y se integran en un yo completo. Es el camino hacia la auténtica madurez, hacia un estado en el que la persona se convierte en quien estaba destinada a ser. Carl Jung, uno de los fundadores de la psicología profunda, tuvo una influencia colosal en el desarrollo del psicoanálisis, una corriente que combina teorías y métodos destinados a revelar emociones reprimidas, experiencias y conflictos internos. El concepto central en la psicología analítica es la individuación, el proceso de convertirse en una personalidad única y completa a través de la conciencia e integración de varios aspectos de la psique, incluyendo la sombra, el ánima, el animus y el sí mismo. Jung enfatizó que la búsqueda del sí mismo, el núcleo profundo de la personalidad y la realización del propio potencial interno son una parte integral del crecimiento psicológico y espiritual. Es el camino hacia la búsqueda de sentido, hacia una vida en armonía con la propia naturaleza. Para ayudarle a comprender más profundamente las ideas de Carl Jung y aprender a aplicarlas en la vida cotidiana para liberar su potencial interno, le ofrecemos 8 lecciones clave que se pueden extraer de su filosofía. La primera, no permita que otros definan quién es usted. Carl Jung dijo una vez, el mundo le preguntará quién es usted, y si no lo sabe, el mundo le dirá quién es. Esta declaración simple pero profunda refleja el desafío fundamental que enfrenta cada persona, ser uno mismo en un mundo que constantemente busca imponernos identidades, roles y expectativas. Jung difería significativamente de su mentor, Sigmund Freud. No creía que todos los problemas psicológicos se originaran exclusivamente en traumas infantiles. Tampoco apoyaba el concepto del superyo como la única voz interna que nos dicta lo que está bien y lo que está mal. Según Jung, los impulsos internos que nos llevan a comportarnos de cierta manera pueden provenir de una multitud de fuentes diferentes, no solo del pasado, sino también del futuro, de nuestro impulso innato hacia la autorrealización. Jung afirmaba que nuestro comportamiento no solo está determinado por lo que nos ha sucedido, sino también por aquello a lo que aspiramos, por cómo vemos nuestro futuro. Si una persona no tiene una imagen clara, estable y positiva de sí misma y de sus perspectivas, se vuelve vulnerable a las presiones externas, pierde su centro interno y gradualmente pierde el contacto con su verdadero yo. El mundo constantemente nos ofrece, y a veces nos impone, quienes debemos ser. Prueba nuestros límites, exige conformidad, compara, critica y moldea. Y si la voz de nuestro propio yo no ha crecido fuerte, sucumbimos a estas influencias, olvidando quiénes somos en realidad. Desde la infancia se nos enseña a imitar, a conformarnos, a ser convenientes. Pero la verdadera madurez comienza cuando deja de copiar a los demás y empieza a hacerse preguntas fundamentales: ¿qué es realmente importante para mí personalmente? ¿Qué valoro más, la estabilidad o la libertad? ¿Me siento más afín al espíritu de competencia o a la capacidad de cooperar? ¿Aspiro a explorar lo nuevo o me siento más cómodo con el confort y el orden? No intente adaptarse a los estándares de los demás. No finja ser extrovertido si es introvertido por naturaleza, ya que esto le llevará a un conflicto interno y al agotamiento emocional. Por el contrario, busque su propia naturaleza y aprenda a escucharla. Su camino comienza con reflexiones honestas y regulares. ¿Quién soy? ¿Qué me gusta?
¿En qué persona quiero convertirme? Solo a través de un proceso de autoanálisis consciente podrá construir una vida que sea un reflejo de usted mismo, y no una consecuencia de la presión social. Una vida digna de respeto es una vida vivida en armonía con la propia naturaleza. Sin comprender su singularidad, es imposible determinar qué debe hacer exactamente para liberar su verdadero potencial. La segunda, comprenda sus pasiones. Carl Jung escribió, el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones, nunca las ha superado. Esta frase capta la esencia del trabajo interno que, según Jung, cada persona que aspira a la madurez psicológica debe realizar. Como uno de los fundadores del psicoanálisis, era profundamente consciente de la importancia de no rechazar, sino de reconocer y explorar las propias pasiones, esos impulsos poderosos, a menudo incómodos, que acechan en el subconsciente. Los deseos y anhelos reprimidos, ya sean impulsos sexuales, fantasías agresivas o un deseo apasionado de dedicarse a algo que pueda parecer inaceptable o ridículo a los ojos de los demás, no desaparecen si se ignoran. Por el contrario, se acumulan en las profundidades del inconsciente y comienzan a controlar nuestra vida, creando conflicto interno, ansiedad y alienación de uno mismo. Jung enfatizó, solo cuando encontramos el coraje para mirar a estos aspectos sombríos a los ojos, obtenemos el poder para liberarnos de su influencia destructiva. Evitar las pasiones solo fortalece su control sobre nosotros. Todo aquello de lo que huimos, tarde o temprano regresa, pero ya en una forma más aterradora y distorsionada. Cuando una persona se vuelve indiferente, pasiva, se distancia de la vida, evita la intimidad y las interacciones sociales, a menudo esto indica que está huyendo de sus pasiones internas. En tales casos, las emociones que podrían convertirse en una fuente de inspiración y energía vital se transforman en una carga. Imagine que tiene un impulso innato por comunicarse y un don para la persuasión. Podría tener talento para hablar en público o para la enseñanza, pero en la infancia un adulto se burló una vez de su forma de hablar. Y desde entonces, el miedo a ser humillado le impide abrirse. Este trauma reprimió su pasión y le alejó de su vocación vital. En lugar de resignarse a este miedo, puede emprender un camino de sanación y recuperación. Esto requiere tiempo y autoexploración, pero el resultado puede ser el renacimiento de esa parte de usted que anhela manifestarse desde hace mucho tiempo. ¿Cómo reconectar con sus pasiones? Mantenga un diario personal para registrar emociones, impulsos y pensamientos recurrentes. Analice sus sueños, a menudo ocultan mensajes de las partes reprimidas de su personalidad. Estúdiese a sí mismo sin juzgar, con compasión y honestidad. Perdónese por los errores, debilidades e imperfecciones. Dedique tiempo a lo que despierta interés e inspiración. Supere los miedos, paso a paso, empezando por lo más pequeño. En el ejemplo mencionado, podría inscribirse en cursos de oratoria. Es posible que no solo cure una antigua herida psicológica, sino que también descubra un don que cambiará toda su vida. Comprenderá que su miedo era solo un reflejo de un recurso interno poderoso que alguna vez estuvo reprimido. La vida real comienza cuando se dirige hacia lo que le hace sentir vivo. Sus pasiones no son debilidades ni una fuente de vergüenza, sino la puerta hacia su energía profunda, hacia su propósito, hacia el sentido. La tercera, concéntrese en quien quiere ser. Carl Jung decía, no soy lo que me pasó. Soy lo que elegí ser. Esta cita refleja la idea central de su enseñanza. No debemos permitir que el pasado o los impulsos inconscientes determinen nuestro destino. A pesar del profundo interés de Jung por los arquetipos, la mitología y el concepto del inconsciente colectivo, esa parte de la psique que es universal y ejerce influencia en cada persona, él concedía una enorme importancia a la conciencia, la elección personal y la disciplina interna. Sí, el inconsciente es poderoso. Sí, nos habla a través de sueños, impulsos, miedos y deseos, pero precisamente porque somos tan vulnerables a su influencia, Jung enfatizó la necesidad de una participación activa de la conciencia en la formación de la personalidad.
No debemos simplemente dejarnos llevar por el caos interno, sino elegir la dirección conscientemente, con una clara comprensión de en quién queremos convertirnos. Incluso los aspectos infantiles y vulnerables de la psique, como la necesidad inconsciente de amor y atención o el miedo al abandono, no deben ser reprimidos. Por el contrario, deben ser comprendidos, reconocidos e integrados en la estructura de una personalidad madura. Este es el proceso que Jung llamó individuación, el camino hacia la totalidad y la auténtica madurez. A una persona no la define lo que le sucedió en el pasado, sino el objetivo al que aspira. La imagen que elige conscientemente como su yo futuro. Sin este objetivo, la persona se pierde fácilmente, se convierte en un participante pasivo en los escenarios de otros y en víctima de sus conflictos internos no resueltos. Cuando no sabemos en quién queremos convertirnos y no tenemos una imagen clara de nosotros mismos en el futuro, caemos en la trampa de escenarios traumáticos repetitivos. En tales casos, el inconsciente asume el papel de conductor y, por lo general, nos lleva de vuelta hacia experiencias no resueltas y traumatizantes que requieren conciencia y curación. Si una persona creció en una familia donde fue emocionalmente ignorada o humillada, y en la edad adulta sigue los dictados de su corazón al elegir una pareja, sin analizar sus motivaciones, hay una alta probabilidad de que reproduzca inconscientemente el mismo patrón de relación. Así funciona el miedo no integrado al abandono, nos obliga a buscar una dinámica familiar pero destructiva. Para superar esta atracción inconsciente hacia el dolor, es necesario crear una imagen clara de quien desea ser y de la vida que merece. Prepara un plan realista y fundamentado, basado en la lógica y la comprensión de sí mismo. Actúe a pesar de los miedos, no bajo su dictado. Dese tiempo para reflexionar en silencio y soledad. Aprenda del pasado, pero no permita que defina su presente. Usted no es el resultado de traumas pasados. Es la encarnación de quien decide ser. Hasta que no se elija a sí mismo, el mundo lo elegirá por usted. Hasta que no declare su propósito, su inconsciente lo guiará en círculos. Por lo tanto, deténgase. Pregúntese, ¿quién quiero ser, no a los ojos de los demás, sino a mis propios ojos? Y deje que cada elección, cada paso y cada sí o no le acerquen a esa persona. La cuarta, renuncia a las dependencias. Carl Jung escribió, cualquier forma de dependencia es perjudicial. No importa si se trata de alcohol, morfina o idealismo. Esta idea subraya una de las ideas más importantes de la psicología junguiana: la dependencia es una huida de uno mismo, del dolor, de la realidad. Es una forma de silenciar temporalmente un conflicto interno, pero no de resolverlo. Jung, con muchos años de práctica trabajando con pacientes que sufrían de las más diversas formas de dependencia, química, conductual, emocional, llegó a una profunda conclusión: no solo las sustancias pueden causar un apego destructivo, sino también las ideas, los sueños y las ilusiones. Algunas personas se vuelven dependientes de representaciones idealizadas del mundo, de sí mismas o de los demás. Se aferran a una imagen inventada de una vida ideal, una pareja ideal, un yo ideal, y se niegan a reconocer que la realidad no se corresponde con esos sueños. No están preparados para aceptar que en la vida hay dolor, imperfección y limitaciones. En cualquier dependencia se esconde un dolor no elaborado. La persona no siente en sí misma la fuerza suficiente para enfrentar ese dolor cara a cara y, por lo tanto, huye de él hacia el alcohol, las drogas, las acciones desordenadas o las mentiras romantizadas. Todas estas formas de dependencia tienen una característica común: la pérdida de contacto con la realidad y con el yo auténtico. Si sufre de sobrepeso, no cierre los ojos, no busque consuelo en la comida o en fantasías de una transformación mágica. Si siente insatisfacción profesional, no ahogue esa ansiedad con culpa o fantasías de un éxito intangible. Jung creía que el camino hacia la curación y la totalidad comienza con el reconocimiento de la realidad tal como es, sin adornos, pero también sin desesperación. Solo entonces se puede construir un plan consciente de cambio y comenzar a avanzar hacia una vida que se corresponda con su naturaleza profunda. Pregúntese honestamente,
¿Qué en mi vida me causa tensión constante o vergüenza? ¿De qué huyo? ¿Qué no quiero mirar? ¿Qué hábito es en realidad mi dependencia? ¿Cómo liberarse de la dependencia? Reconozca que la dependencia no es un defecto de carácter ni una debilidad, sino una forma de afrontar el dolor. Obsérvese qué hace automáticamente para evitar la incomodidad. Restaure el contacto con la realidad a través del movimiento, la disciplina, las acciones concretas. Planifique, no sueñe. No se refugie en esperanzas abstractas. En su lugar, escriba los pasos. Dé el primer paso concreto. Envíe un currículum. Empiece a hacer ejercicio. Busque apoyo. Si continúa viviendo sus días en un estado semiconsciente, cautivo de estimulantes químicos o fantasías idealizadas, se está cortando el camino hacia una auténtica transformación. No escuchará la voz de su sí mismo, no encontrará una salida única a su situación actual y no podrá desarrollar el potencial que la naturaleza le ha dado. Jung enseña, quien es capaz de soportar la realidad, es capaz de transformarla. Precisamente en esta capacidad reside el coraje de ser uno mismo y vivir su propia vida, no la de otro. La quinta, sea honesto al evaluar sus habilidades. Carl Jung una vez comentó, usted es lo que hace, no lo que dice que hará. Esta afirmación refleja una profunda idea junguiana, la verdadera personalidad se define por las acciones, no por las intenciones. A los ojos de Jung, una persona no es sus sueños, ni sus máscaras, ni sus palabras, sino las acciones concretas que emprende en la vida. Es por ellas que se revela quién es usted en realidad. Como psicoanalista, Jung poseía una capacidad única para ver a través de los roles sociales, las máscaras y los autoengaños. Sabía que casi nadie es quien dice ser. Pero es precisamente a través de este autoengaño que comienza el proceso de transformación, el camino de individuación, que requiere la alineación del comportamiento real con el ideal al que aspira su yo. Según Jung, cada persona nace con un potencial, llamado el sí mismo, el núcleo verdadero e integral de la personalidad. Sin embargo, para revelar este sí mismo, es necesario vivir toda una vida. Jung dividía la vida en dos etapas. La primera mitad de la vida se dedica a la formación del ego, al desarrollo de la personalidad externa, la persona, a la adquisición de roles sociales y a la construcción de un comportamiento adaptativo. Esta es una etapa de experimentación y búsqueda. La segunda mitad de la vida comienza aproximadamente después de los 40 años y ya no requiere una expansión hacia afuera, sino una inmersión hacia adentro, la integración del sí mismo, una reflexión honesta sobre uno mismo, la renuncia a las ilusiones y la auténtica madurez. Pero incluso antes de que llegue esta etapa, es importante aprender a evaluarse de manera realista, sus recursos, sus fortalezas y debilidades, su tiempo, sus habilidades, sus oportunidades. Cuando una persona promete constantemente más de lo que puede cumplir, ya sea a sí misma o a los demás, socava su propia confianza y pierde su apoyo interno. Las palabras sin acción se vuelven vacías. Si toda su vida se prepara para un examen la última noche y otra vez obtiene calificaciones mediocres, es una señal de que necesita cambiar de estrategia, no solo esperar un milagro. Si asume un trabajo complejo, sabiendo que no tiene la cualificación suficiente, sea honesto, quizás necesite ayuda, tutoría o incluso un camino completamente diferente. En la juventud, sobreestimar las propias capacidades es parte del crecimiento. Pero con el tiempo, la madurez exige honestidad, autoobservación y responsabilidad. Deja de perseguir todo y comienza a elegir aquello en lo que realmente puede ser fuerte. La madurez es honestidad. Una evaluación honesta de sus límites no es un signo de debilidad, sino de madurez. Paradójicamente, es precisamente la conciencia de sus propias limitaciones lo que le ayuda a encontrar el camino donde sus habilidades se desplegarán verdaderamente. Reconozca en que no es fuerte. Determine en qué tarea se siente fácil y seguro. Renuncie a la comparación constante con los demás. En su lugar, busque lo que es adecuado para usted. ¿Por qué es importante?
Cuanto más honesto sea al evaluar lo que puede y no puede hacer, más rápido descubrirá el área donde es capaz de brillar, menos energía gastará en la autoflagelación y las expectativas incumplidas, y más rápido llegará a una vida en la que su potencial se realice con facilidad y alegría. Jung recordaba, el camino hacia el sí mismo no pasa por la idealización de uno mismo, sino por un acercamiento honesto y consecuente a su verdadera naturaleza. La sexta, convierta las debilidades en fortalezas. Carl Jung escribió, lamento muchas tonterías que surgieron de mi obstinación, pero sin este rasgo no habría alcanzado mi objetivo. En su libro autobiográfico Recuerdos, Sueños, Reflexiones, Jung reflexionó con asombrosa honestidad sobre su vida. No se idealizó a sí mismo, no negó sus defectos. Sabía que era obstinado, a veces incluso hasta el absurdo. Pero fue precisamente este rasgo, que pudo crear dificultades en su vida personal, el que se convirtió en el fundamento de su éxito intelectual y profesional. Jung llegó a una importante conclusión: nuestra debilidad puede convertirse en una fuente de fuerza si la canalizamos en la dirección correcta. El rasgo por el que se nos critica puede ser precisamente lo que nos lleva a nuestro objetivo, si aprendemos a comprender su naturaleza y a utilizarlo correctamente. El proceso de individuación, según Jung, no es un camino de lucha contra uno mismo, sino un camino de integración de todos los aspectos de la personalidad, tanto los luminosos como los sombríos e imperfectos. Es un camino no hacia el ideal, sino hacia la totalidad. Él creía que cada persona lleva consigo un destino estrechamente relacionado con sus cualidades naturales, incluso con aquellas que parecen incómodas o improductivas. Y si seguimos esta vocación interna, incluso si es incomprensible o inusual para los demás, inevitablemente llegaremos a la realización del sí mismo. Estamos acostumbrados a luchar contra nuestras deficiencias. Se nos enseña a hacer un poco de todo, prácticos, organizados y racionales. Pero el verdadero desarrollo comienza cuando se pregunta, ¿y si mi supuesta debilidad es en realidad una pista para mi camino único? Por ejemplo, usted es una persona sensible. Le duele la crítica. A menudo se distrae, está en las nubes. Los demás pueden considerarlo desorganizado y poco práctico. Quizás realmente no sepa reparar electrodomésticos y olvide dónde dejó las llaves. Pero esa misma sensibilidad es la puerta a la imaginación, a la profunda empatía, a una percepción creativa del mundo. No es una debilidad, es material para el arte, la música, la poesía, la psicología, la filosofía. En lugar de intentar con todas sus fuerzas adaptarse a las expectativas de los demás, gastando energía en volverse complaciente, es mejor dirigir sus cualidades innatas hacia donde se expresen más plenamente. Practique la autoaceptación. Haga una lista de las cualidades por las que le critican más a menudo. Reflexione en qué áreas de la vida estas cualidades pueden ser un recurso, no un obstáculo. Aprenda a separar la debilidad del uso incorrecto de la fuerza. No suprima, sino redirija con comprensión, sabiduría y respeto por su naturaleza. No todo el mundo tiene que ser un experto técnico, no todo el mundo tiene que ser un organizador, pero todo el mundo debe descubrir dónde reside su fuerza, incluso si está oculta bajo la máscara de una deficiencia. Jung enseñó que el camino hacia la totalidad no está en renunciar a uno mismo, sino en una profunda conciencia y reinterpretación de quién es. Y en esta reinterpretación, las debilidades dejan de ser un obstáculo. Se convierten en un viento que le guía si sigue su propio camino. La séptima, encuentre una conexión con lo infinito. Carl Jung planteó una de las preguntas más profundas que una persona puede hacerse: la cuestión decisiva para el hombre es, ¿está conectado con algo infinito o no? Esta es la pregunta principal de su vida. A pesar del deseo de Jung de ser reconocido como científico, su trabajo inevitablemente tocó la esfera metafísica, esa área donde la psicología se cruza con la espiritualidad, donde el inconsciente se conecta con lo eterno. Observó que el sufrimiento del alma humana disminuye si la persona se siente parte de algo más grande que ella misma, ya sea Dios, la naturaleza, el universo, el inconsciente colectivo o el destino de la humanidad.
¿Por qué necesitamos una conexión con lo infinito? Sin esta conexión, la vida puede parecer caótica, sin sentido y aterradora. Nos quedamos solos con la brevedad de la existencia, con el miedo a la muerte, con el vacío existencial. Pero cuando una persona siente que su existencia está inscrita en algo eterno, de ahí extrae fuerza, resiliencia e inspiración. La vida, experimentada en el contexto de lo infinito, se vuelve más profunda, más significativa y más resistente al sufrimiento. Jung no insistió en la religión en el sentido tradicional. Reconoció que para algunos este es un camino hacia Dios, para otros hacia las estrellas, hacia los niños, hacia el arte, hacia la naturaleza, hacia el progreso humano. Él creía que la espiritualidad es una necesidad innata del alma. E incluso si una persona no lo reconoce, de todos modos busca un sentido, a veces en formas destructivas si no puede encontrar una constructiva. Las formas de lo infinito pueden ser la religión, la fe en Dios, la oración, las prácticas espirituales, el servicio, el cosmos, la reflexión sobre el lugar del ser humano en el universo, el sentimiento de unidad con todo lo existente, la humanidad, la comprensión de que usted es parte de la gran historia de la especie, un hilo en el vasto tapiz de la evolución, los descendientes y la familia, la transmisión de valores, sabiduría y amor a las futuras generaciones, la cultura y la creatividad. La contribución a lo imperecedero, al arte, las ideas, el conocimiento. Jung escribió que el apego a lo infinito es un ancla que sostiene a la persona en la tormenta de la vida. No es una huida de la realidad, sino, por el contrario, una inclusión más profunda en ella a través del sentido y la pertenencia. ¿Qué nos da esta conexión? Un significado que va más allá de las ambiciones personales, humildad, que ayuda a aceptar lo inevitable, inspiración, que nos impulsa a desarrollar nuestro potencial no solo por nosotros mismos, una profunda gratitud por ser parte de algo majestuoso y vivo. Incluso sus acciones más simples, el trabajo, el cuidado, la amabilidad, adquieren una nueva energía cuando se da cuenta de que sirve no solo a sí mismo, sino también a la humanidad, al espíritu de la vida, al mundo como un todo. El camino hacia lo infinito. Pregúntese, ¿qué es para mí más grande que yo mismo? Encuentre una práctica en la que sienta coparticipación con lo eterno, ya sea la oración, la meditación, el estudio de la historia, la contemplación de la naturaleza o la crianza de los hijos. Perciba su vida como parte de un plan más amplio, no necesariamente religioso, pero sí necesariamente significativo. Recuérdese, su vida es importante porque es parte de un todo. La conexión con lo infinito no anula sus tareas terrenales, al contrario, les da dirección, significado y grandeza. Cuando siente que su existencia está ligada a algo eterno, empieza no solo a vivir, sino a servir tanto a sí mismo como al mundo al mismo tiempo. La octava, dedique tiempo a la reflexión profunda. Carl Jung dijo una vez, debe estar solo para saber qué le sostiene, cuando descubra que no puede sostenerse a sí mismo. En esta cita se encierra la esencia de su enfoque hacia el crecimiento interno. La soledad no es un castigo, sino un espacio para encontrar la verdad. Jung creía que es en la soledad donde una persona puede escuchar la voz de su alma, reconocer sus verdaderas necesidades y restablecer la conexión con el sí mismo. En un mundo donde impera el ruido constante, la prisa y la búsqueda de logros externos, la persona pierde cada vez más el contacto consigo misma. Pero el camino hacia la felicidad y la realización del potencial pasa por la armonía interna, y la soledad es el mejor guía para este objetivo. La soledad como medicina. Jung afirmaba que el aislamiento es especialmente importante en periodos de conmoción vital, cuando se siente perdido, desamparado, agotado. Es en esos momentos cuando se necesita apartarse del mundo exterior para mirar hacia adentro. ¿Qué da sentido a su vida? ¿Qué le sostiene realmente desde dentro? ¿Qué pasos necesita dar para vivir de forma más consciente e íntegra? Hay formas sencillas de reflexión profunda. No necesita retirarse a las montañas. A veces basta con un paseo por un lago o un parque, una tarde tranquila sin teléfono, llevar un diario, observar en silencio el atardecer.
Durante estas pausas, puede descubrir que la verdadera belleza de la vida no reside en el estatus o el éxito externo, sino en una profunda paz interior, alegría, claridad y un sentido de propósito cuando se dedica a lo que realmente refleja su alma. Hágase estas preguntas: ¿qué actividades me traen verdadera alegría y una sensación de plenitud? ¿Qué haría si el dinero y las expectativas sociales no importaran? ¿Qué puedo hacer cada día para estar más cerca de mi destino? Encuentre estas respuestas y permítase priorizarlas, incluso si eso significa nadar contracorriente. El camino hacia la realización no es un sprint, sino un viaje. Y cuanto más reflexiona en silencio, más claramente ve dónde está ahora y hacia dónde quiere ir. La realización del potencial no es un resultado instantáneo, sino un camino de profundo trabajo personal, aceptación, observación, honestidad, fe y acción significativa. Y la soledad, aunque sea breve, se convierte en el momento en que se alinea con ese camino.